El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En el Evangelio muy seguido nos encontramos con que a Jesús se acercan a hacerle preguntas, pero para ponerlo a prueba, como para sorprenderlo o tenderle una trampa, y esperaban con alguna de sus palabras hacerlo caer. Nosotros sabemos que es Jesús, es el Hijo de Dios, pero era la intención de muchos, en muchas ocasiones, de los fariseos o los doctores de la ley, los saduceos, etcétera. Pero al parecer este hombre de hoy, el que se acerca, dice que es un escriba. Son personas que conocen bien la palabra de Dios, que saben bien los mandamientos, y al parecer se acerca con buena intención. Jesús no le reprocha nada, Jesús le responde algo muy interesante. ¿Por qué le hace esta pregunta? Hay que recordar, a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues son 10 los mandamientos, pero hay que recordar que en el tiempo de Jesús, yo no estoy seguro si todavía hoy los judíos tienen más de 613 preceptos, 613 derivados de los 10 mandamientos. Entonces tenían los 10 mandamientos, y para poder cumplir así al pie de la letra, redactaban otras normas que correspondían algunas a un mandamiento, otras a otro, y así. Estos 613, además de algunas normas de conducta, de comportamiento, como aquello de lavarse las manos hasta los codos, ¿se acuerdan? Que una vez critican a Jesús. Todo esto, imagínate el cúmulo de cosas que tenían para cumplir. Si ahorita hay personas que no se saben los 10 mandamientos y dicen, no, está complicado, son muchas cosas. Imagínate 613, de las cuales 365 eran prohibiciones. No debes hacer esto, no debes. Y entonces, no, eran 365. El resto eran mandatos, todos para cumplir los mandamientos. Y entonces Jesús, cuando le preguntan, quizá Jesús sabe bien a qué se refiere. A ver, de todas estas cosas, ¿qué es lo más importante? Porque para algunos era más importante el sábado. Y decían, es que el sábado, por eso se acuerdan que a Jesús lo critican una vez porque no ayunó en sábado. En otra ocasión porque sus discípulos arrancaban espiguitas y se las comían en sábado. Entonces para algunos era lo más importante, para otros y así. Y entonces le pregunta, maestro, ¿cuál es el primero de todas esas cosas? Y Jesús le responde con lo que leímos hoy en la primera lectura del libro del Deuteronomio, que se le conoce todavía en la actualidad como la Shema, que la palabra Shema significa escucha. Y si nosotros leemos todo lo que dice ahí es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera. Jesús le responde con una oración, o como con un credo, pues sí, vamos a decirlo así, una oración que utilizaban los judíos y todavía hoy. Y es algo que ya se sabían, pero Jesús le engancha el siguiente mandamiento: amar a Dios, etcétera, y al prójimo como a ti mismo. Y responde aquel hombre: tienes razón, Señor, amar a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué? Porque la gente a veces creía que porque llevaba un chivito o un
un borrego o un toro. Había quienes llevaban así animales grandes y los sacrificaban y con eso decían, ¿cómo amo a Dios? Lo amo bastante que hasta le maté un toro. Así era. No sé si ustedes hayan visto la película, valga la comparación, la película de Gladiador. Después de la primera batalla, cuando están ahí platicando, Cómodo, el hijo del emperador Marco Aurelio, le dice, padre, voy a hacer sacrificar 50 toros por ti. Y dice, no, no, ahórrate los toros. Este hombre estaba decepcionado de su hijo, de hecho termina luego matando a su papá, este hijo, Cómodo, a Marco Aurelio. Entonces nos damos cuenta de que no se trata de ese tipo de sacrificios, y lo dice este hombre, el escriba de hoy, si es cierto, Señor, amar a Dios y al prójimo, atención a eso, al prójimo también, como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, vamos a rescatar o a devolverle, vamos a analizar el concepto amor, a devolverle el lugar que debe de tener. ¿Qué es amar? No hay un término más mancillado, manoseado que la palabra amor. Un día, ahora porque van cambiando las costumbres, escuchaba yo a una muchachita que le decía a otra, ay, amé tu blusa, amé, te gusta, se te hace bonita la blusa, pero ya te fijas cómo se utiliza para otras cosas. Se utiliza para decir me gustas, te amo. No, una cosa es el gusto para poseer, pero esto no es lo que el Señor o lo que la Biblia nos habla. Si nosotros vamos al concepto bíblico de cómo se utiliza o cómo utiliza Dios la palabra amor, nos vamos a dar cuenta de diferentes realidades. Son muchas, ahorita no voy a agotar el tema porque pues imagínate, se trata de hablar del tema principal de la Biblia, que es el amor. Una primera cosa es preferir por encima de todo lo demás. Y así el primer mandamiento, ama a Dios cuando dice con todo el corazón. ¿Qué representamos nosotros con el corazón? Los afectos, nuestros apegos. Por encima de todo, prefiero a Dios. Esto es lo que digo cuando digo que amo a Dios. Cuando digo que amo a alguien, imagínate un muchacho que se enamora y dice, yo quiero casarme contigo porque te prefiero a ti por encima de todas las demás. De hecho, para mí, solo existes tú. Bueno, así debe ser, ¿verdad? Y entonces, esa preferencia por encima de todo lo demás, nos lo muestra Dios. Dios envía a su propio hijo, porque nos ama, porque nos prefiere. Y entonces se trata de preferir por encima de lo demás. En nuestra vida tiene que ser así. Cuando decimos que amamos a Dios, estamos diciendo que lo tenemos por encima de todo, que sus preceptos, sus mandamientos los queremos cumplir por encima incluso de lo que a lo mejor preferiríamos. Quizá preferiría ahorita estar acostado porque es domingo, pero me voy a levantar para ir a misa. Me voy a levantar y voy a prender la tele en Super Channel para ver la misa por la televisión. Quizá me voy a levantar, me desvelé anoche, pero me toca cantar en el coro y entonces vengo porque prefiero a Dios. ¿Qué sería algo contrario? Ay, pues me llegó visita, no voy a ir a misa porque prefiero a la visita. No es que atender a la visita sea malo, pero te fijas, ¿qué prefieres? Tráetelos a misa, ayúdalos a que cumplan, porque para ti primero, como cristiano, primero está Dios. Entonces, preferir. Segundo, actuar. Es otro concepto. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Obras son amores y no buenas razones. Es decir, en otras palabras, de lengua me echo un taco. Las palabras se las lleva el viento. ¿Qué otro refrán no sabemos por ahí? Que hacen referencia a que no basta con decir, se trata de hacer algo. Una persona que ama hace algo por quien dice amar. Y así, por ejemplo, volvemos al amor del matrimonio. Cuando dos personas se casan, en el ritual que tiene más o menos unos 10, 15 años, el ritual del matrimonio, dice diferente cuando se entregan las arras.
dice diferente las palabras a como se decía antes. El hombre le entrega las arras a la mujer y le dice, recibe también estas arras. Antes decían, son prenda del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Y decía la mujer, yo las recibo como señal del cuidado de que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Ahora, dice, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque ahora ya también, pues hace algunas décadas, poquitas, no era tan común que la mujer trabajara y entonces se trataba de administrar. Pero ahora comparten. Pero ese signo de que el hombre entrega las arras, además de que significa que es suya la primera responsabilidad de proveer, es decir, te voy a entregar todo porque te amo. Una persona que se ama solo a sí misma diría, pues yo trabajo para conseguir mis cosas, ¿por qué te las voy a dar? Trabaja tú. Y entonces dice uno, oye, pero espérate, se te encomendó también a tu esposa, comparte lo que Dios te está dando. Una persona egoísta no es capaz de ayudar a otros, de dar de lo propio simplemente por caridad, porque dice, no, pues que también trabaje, yo vaya que me cuesta. Claro que te cuesta, pero comparte. Y en esto, tengas mucho, tengas poco. Entonces, el que ama, da, actúa, hace algo por los demás. No nada más se trata de dar dinero, se trata de comprometerte. El amor es compromiso. Y finalmente, bueno, dentro de esto que yo quiero compartir, el amor es defender. ¿Qué es lo que hace nuestro Padre Dios por nosotros? Defendernos del enemigo, entregando la propia sangre de su Hijo. ¿Qué es lo que hace un padre de familia cuando sus hijos están enfermos? Trata de hacer todo lo posible por defenderlo de esa enfermedad y si es necesario invertir, le invierte lo que se pueda. Defiendes. Cuando amas a alguien, cuando tienes hermanos más pequeños y te van y te dicen, a tu hermanillo le están pegando allá, tú vas, a no ser que seas bien miedoso, pero vas y defiendes porque amas. Entonces, si nos damos cuenta, el amor no es solamente un sentimiento, es sentir bonito, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque entonces imagínate cuando el Señor nos dice que amemos a los enemigos y entonces tú piensas en esa persona que se quedó con algo tuyo, pues no sientes bonito por esa persona, pero tu concepto de amor va más allá de los sentimientos. Tu conciencia de cristiano te lleva a perdonar y a decir que Dios lo bendiga. No le deseo nada malo, me duele lo que me hizo, pero ya no le deseo nada malo. Y que Dios lo perdone y si lo veo lo voy a saludar porque soy cristiano. Al revés, el que no tiene amor en su corazón, no solamente no siente, como decía ahorita, no se trata de sentir bonito, sino que hasta, no, pero va a ver cuando lo vea. O no, ni le voy a dirigirle el saludo, no, todo este tipo de actitudes anticristianas. No se trata de sentir bonito, se trata de bendecir, que es lo que hace Dios con nosotros. Que entonces en este día en que el Señor nos dice amar a Dios y al prójimo, es lo más importante, que no olvidemos que esa es nuestra vocación. No es una cuestión sentimental, se trata de una manera de vivir, dijimos ahorita, de defender, de actuar y de preferir. Tengo que preferir a Dios por sobre todas las cosas y al preferirlo a Él, entonces también dirijo mi amor al hermano. Nunca me desconecto. Una persona que dice amar a Dios, pero rechaza, hace el daño a otros, ese no ha entendido la vocación cristiana, ese no sabe lo que es amar. Que Dios nos conceda purificar, seguir purificando este concepto del amor a Dios para que también amemos al prójimo y vivamos muy bien nuestra fe cristiana. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y a profesar juntos nuestra fe.